Empezamos a explicar la práctica 15. Los integrantes son Alonso Castillo Miguel de Jesús, Lara Gómez Edgar Alejandro, Samayo Ramos Alberto, Zapata García Diego y Juan Ángel Cruz Cruz. Empezamos por el punto 1, que es el convertidor de señal analógica a digital y el conversor de digital a analógico. Un conversor o convertidor de señal analógica a digital es un dispositivo electrónico capaz de convertir una señal analógica, ya sea de tensión o corriente, en una señal digital mediante un cuantificador y cuantificándose en muchos casos en un código binario en particular, donde un código es la representación unívoca de los elementos. En este caso, cada valor numérico binario hace corresponder a un solo valor de tensión o corriente. Y aquí podemos ver un pequeño diagrama de lo que es un convertidor de señal analógico a digital. Conversor digital analógico. Un conversor de señal digital analógico o conversor digital analógico, o también conocido como DAC, es un dispositivo para convertir señales digitales con datos binarios en señales de corriente o de tensión analógica. Hay distintos componentes que pueden intervenir en este proceso, como interruptores simples, red de resistores, fuentes actuales o condensadores. Y por su contraparte, un convertidor analógico digital realiza la operación inversa, que es lo que acabo de explicar aquí arriba. Y aquí un diagrama de lo que es un convertidor digital analógico o DAC. Buenas, a mí me tocó explicar el inciso A del punto 3, el cual nos pide que describamos el funcionamiento del convertidor analógico digital y del digital analógico. ¿Cuál es la función de un ADC? El ADC es un circuito integrado electrónico o dispositivo modular de uso común que convierte una señal analógica, generalmente un voltaje, en una serie de representaciones digitales discretas mostradas, o en números. Los ADC realizan tres operaciones distintas: muestreo, cuantificación y codificación. Forman el corazón de muchos instrumentos digitales comunes como voltímetros, osciloscopios y analizadores de espectro. También se incorporan en el frontend de los circuitos digitales que procesan señales analógicas provenientes de dispositivos como micrófonos, acelerómetros y otros transductores que necesitan convertir su salida al dominio digital para que un microprocesador pueda trabajar con los datos. ¿Cómo funciona un DAC? Un conversor de señal digital analógica o conversor digital analógico, CDA o DAC del inglés Digital to Analog Converter, es un dispositivo para convertir señales digitales con datos binarios en señales de corriente de tensión analógica. Ahora, ¿cómo funciona un convertidor digital analógico? Un convertidor digital analógico o DAC es un dispositivo que convierte los datos digitales en una señal analógica que es una tensión, corriente o carga eléctrica. Los datos digitales generalmente son una secuencia de impulsos de tiempo finitos que se procesan y se convierten en una señal analógica física continua. Bueno, pues me llamo Miguel de Jesús Alonso Castillo y pues yo voy a explicar lo que sería el punto 3, inciso B, C y D de esta práctica 15. El inciso B dice qué tipo de aplicaciones se pueden utilizar, se utiliza un convertidor analógico digital. Las aplicaciones serían procesamiento de audio, codificación de video, pantalla digital, calibración y motor de control. El inciso C dice, a partir de la pregunta anterior, ¿en qué circuitos se pueden utilizar? Obviamente los anteriores mencionados, y pues en este caso sería aquí un ejemplo que puse de lo que sería un circuito con un convertidor analógico digital. Así sería más o menos un ejemplo de cómo sería un convertidor, o digo, un circuito. Y pues empezaría con la señal digital, la señal analógica obviamente, y pues ya pasaría por todo esto hasta que salga una señal digital. El inciso dice, ¿cuál es la diferencia entre convertidor analógico digital y convertidor digital analógico? Y según dice aquí que el convertidor digital analógico obviamente convierte una señal analógica a digital y o si se llaman DAC o CDA, y en ese caso pues un ejemplo sería el DAC 0800, es un convertidor digital analógico de 8 bits, y en el caso pues el digital del analógico al digital pues es al revés completamente, con sus siglas en inglés ADC, Analog to Digital Converter, o convertidor analógico digital. Es un sistema de conversión de señales continuas en datos binarios
Estos datos son obtenidos de la toma de muestras de señales analógicas como son el voltaje o corriente, y eso también se le conoce como discretizar una señal. Un ejemplo sería un convertidor analógico digital ADC 0804. Gracias. Bueno, en esta ocasión pues nos toca explicar lo que es esta gráfica que nos dimos a la tarea de realizar y de buscar porque es indispensable para la realización y las lecturas de este tipo de código que es el binario, que es indispensable para pues empezar a leer este tipo de gráficas y entenderle. Pues aquí tenemos lo que es el voltaje más el tiempo, que esto va a hacer que poco a poco vayamos comprendiendo más lo que es la cadena de pues que se distribuye aquí en esta gráfica. Tenemos que un voltaje de cero pues obviamente no tiene ninguna lectura. Uno es 001 y así sucesivamente. Y pues aquí tenemos nuestra gráfica irregular que explica este paso. Y pues si nos vamos directamente al Proteus, en este lado tenemos que la primera lectura es de 20 grados. Tenemos que poner 20 grados. Y pues abrimos y cerramos nuestro switch para que dé lectura, y continuamos que 20 grados nos da 0.20 voltios, que esto en código binario sería 1010. Aquí tenemos 1010, y pues esto nos daría un total de 10, y así sucesivamente con los otros. 28 grados da una lectura de 0.28 voltios, que nos marcaría 1110, y convertido a decimal tendríamos esto. Tenemos que tener en cuenta que estos 5 voltios de referencia van a hacer que tengamos pues todos los foquitos prendidos que tenemos aquí en la parte de arriba, todo que son 8, y en 8 foquitos prendidos tendríamos un cálculo de 255 en total. Y finalmente pasaríamos a lo que es 31 grados Celsius. Y vamos a poner aquí los grados Celsius, y tenemos que 0.31 voltios nos daría una lectura de 10000, y ya en binario tendríamos un cálculo de 16, y así tendríamos nuestro cálculo de la cuarta parte de a partir del voltaje de referencia y la realización de esta pequeña gráfica. Mi nombre es Alejandro Lara, muchísimas gracias. A continuación explicaré el punto número 5 de la práctica número 15, el cual consiste en realizar el circuito que nos proporciona dicha práctica. Este circuito cuenta con el baud, el voltímetro, tierra, poder, el capacitor, resistencia, LED, el ADC, etc. Para que este circuito funcione, es necesario nuestro ADC. El ADC es el que nos permite, básicamente, el funcionamiento de este circuito. Como podemos ver en la práctica número 4, el ADC nos entrega una salida de 8 bits, el cual requiere un voltaje de alimentación y de referencia de 5 bits. Por lo que puede convertir señales analógicas entre un rango de 0 a 5 voltios, de 5 voltios, perdón, de 0 a 5 voltios, equivalentes a una salida digital de entre 0 a 255. Como puedes ver, el ADC cuenta con 20 pasadores, donde el bin positivo y el bin negativo son dos entradas de señal analógica. El D0 al D7 son lo que viene siendo ser los puertos de salida de la señal de tri-state. El AGND es la tierra de señal analógica. El DGND es el ground de la señal digital. El CLK es la entrada de señal del reloj. El CLKR es la resistencia externa del generador interno del reloj. El CS, el chip select, es la entrada de señal
de selección de chip. El nivel bajo está activo una vez que el CS es válido. Lo que indica es que se selecciona el convertidor A sobre D y puede iniciarse. El WR, que es el write, es la entrada de significación de escribuja e inicio bajo de nivel A sobre D conversión. El read, RD, es la entrada de señal de lectura. La salida baja es válida. El interrupt, el INTR, es A sobre D, que es la señal final de conversión. ¿Qué más falta? El BREF sobre 2 es la entrada de nivel de referencia que determina la unidad de cuantificación. El BSC es la fuente de alimentación de chip, 5 voltios de entrada, que es esta, como vamos a ver. Y bueno, ya así es como funciona nuestro circuito, que funciona gracias a nuestro ADC, y nuestro ADC funciona gracias a estos pasadores. Eso fue todo de mi parte, su servidor Diego Zapata García. Para el punto 6, tenemos la investigación de una aplicación de este DAC. El nombre de la aplicación es el sensor de cámara digital o DAC 005. El autor es una empresa creada para hacer ese tipo de dispositivos que se llama Maxis International. El objetivo de la aplicación es el sensor cámara digital o DAC 005, es la solución ideal para una amplia gama de detección de materiales desde tela no tejida hasta acero. La descripción es: la cámara utiliza un total de 7725 píxeles y puede dividir el campo de visibilidad en 31 subáreas, creando sensores virtuales. Cada sensor virtual puede detectar un borde de 255. En su diseño compacto cuenta con una fuente de iluminación interna y diferentes tipos de montajes de lentes tipo C. Permite la instalación en espacios estrechos, permite la compatibilidad con versiones anteriores como los montajes de lentes tipo F. Este sensor ofrece alta resistencia a la contaminación, partículas de polvo, aceite, vapor y agua. También cuenta con la característica de conectarse vía análoga o digital por medio de interfaces tipo Fieldbus y se ejecuta para una variedad de aplicaciones variando desde sensores fijos para embobinado, centro de orilla y guía de línea hasta medición de ancho de banda con una exactitud arriba de 0.02%. El DAC 005 se puede configurar fácilmente con un DMAX y una interfaz operador OIN o una interfaz de operador mini IOS. Los materiales, no encontré mucho al respecto, eso fue lo único que encontré dentro de sus hojas de datos. Y aquí están. En un diagramito esquemático, este fue el más parecido que encontré. Estuve buscando sobre su hoja de datos, que son como 114 páginas, es un PDF, que aquí en la referencia viene, sería este, por si lo quieres revisar. Al parecer fue el único que encontré, o por lo menos el que le encontré parecido.